quiero que quede clara y es algo que tenemos que tener todos claro. Y es que cuando hablamos de electrolisis percutánea, realmente técnica no hay más que una, que es la técnica que consiste en introducir una aguja directamente en un tejido, pasarle corriente galvánica. Esa técnica la describió el maestro José Manuel Sánchez Ibáñez. Todos le debemos esa aportación, lo hizo en el año 2003 y posteriormente en el 2008 ya nos fue formando a todos los fisioterapeutas prácticamente hasta ahora. Bien, vamos con la evidencia científica. Si en PubMed, que ya sabéis que lo que no está en PubMed no existe, pues si en PubMed ponemos percutaneous electrolisis, es decir, electrolisis percutánea, hoy día nos aparecen 34 resultados, que eso ya es bastante. Es verdad que desde el año 2008, que José Manuel nos formó en la técnica, hasta el año 2013 no había nada, prácticamente nada, y a partir del año 2013 comenzaron los artículos a surgir en torno a esta técnica, que era una técnica muy nueva y que, por supuesto, necesita un tiempo para que nos dé tiempo a probarla, a aplicarla y a publicar sobre ella. En el año 2011 se realizó la primera tesis doctoral en el mundo, que fue mía, por eso lo digo, porque tengo el honor, si me permitís, de haber hecho la primera tesis doctoral en todo el mundo de EPI. Y el año siguiente fue la tesis de José Manuel. Era un poco lo más serio que había en aquel momento, porque, insisto, lo único que había eran artículos en prensa y no teníamos nada publicado en PubMed. Pero esto ha cambiado y ha cambiado radicalmente. Cuando nosotros hasta el 2013, yo, por ejemplo, a los médicos de mi hospital les tenía que explicar qué era la electrolisis, qué era eso de que estábamos pinchando tendones y qué era eso de que les pasábamos corriente y que los pacientes se lo contaban en la consulta y que ellos tenían que saberlo, pues tenía que acabar poniéndoles el marca cuando me decían que qué había de evidencia científica. Les tenía que decir nada, no hay nada. Pero fijar, a este le hemos tratado y se ha curado y a este le hemos hecho esto y siempre me lo recriminaban, ¿no? Aún hoy día algunos se han anclado en esa percepción, es decir, siguen pensando cuando hablas con ellas, no, que de EPI no hay nada publicado. Y sí que hay muchísimo publicado, muchísimo. De hecho, cada vez son más serias las publicaciones. Sabéis que las revistas se miden por un ranking en cuartiles, es decir, hay 4 cuartiles y en función del cuartil en el que está la revista tiene mayor importancia o menor dentro de su especialidad. Pues el 90% de las publicaciones que hay en PubMed están en el primero o en el segundo cuartil y un 45% en el primero. Publicar una Q1 es difícil, los que lo habéis intentado lo sabéis. Y ya tenemos muchos artículos de los que están publicados en PubMed, están en el primer cuartil. Eso es muy... Y lo que hicimos fue comparar dos grupos. Un grupo de fisioterapia convencional en el que hacíamos excéntricos más un tratamiento de electroterapia, que fundamentalmente era láser y interferenciales, que es lo que poníamos entonces a las tendinopatías, con otro grupo en el que aplicábamos también ejercicios excéntricos y EPI. Y lo que pudimos ver es que el porcentaje de curación o de mejoría en los pacientes del primer grupo fue solo un 36%, mientras que en los que aplicamos EPI fue un 72%. A mí este dato me parece muy importante porque en el primer grupo hicimos excéntricos, cosa que hay mucha gente que nos dice que no hay artículos publicados de comparar solo ejercicios excéntricos con el tratamiento de EPI, que siempre lo hacemos combinado. Entonces, este es un artículo importante porque el grupo que hacemos solo con ejercicios excéntricos, realmente el tratamiento electroterápico, ya sabéis que el láser solo y la electrolisis sola no van a ningún sitio, ¿no? Bien, pues el incremento era casi un 36% y el número de sesiones era muchísimo menor en las sesiones de EPI. Simplemente a los 40 días era mucho menor las sesiones que utilizábamos con EPI y el porcentaje de curación era mucho más alto. Bien, luego hay otros artículos muy serios, por ejemplo, este del grupo de José Manuel Sánchez, en el que está hecho en tendinopatía rotuliana y está hecho a 2 años de seguimiento. 2 años de seguimiento es mucho tiempo en un estudio. Incluso hay estudios con mucho más. Este estudio, también del grupo de José Manuel Sánchez, sobre tendinopatía patelar, está hecho a 10 años de evolución. Aquí sí que en medicina es difícil encontrar estudios a tan largo plazo, con lo cual esto es una Q1 y es una revista importante. Quería hablaros de la joya de la corona, de la evidencia científica que hemos conseguido justo este mes. Este mes se ha publicado el grupo de César Fernández de las Peñas y de Gustavo Plaza,
han publicado en la revista Pain Medicine, que es una Q1, una revisión sistemática y un metaanálisis del efecto que tiene la electrolisis percutánea sobre el dolor musculoesquelético. La conclusión de este estudio es que hay una evidencia moderada en el que produce la EPI un gran efecto positivo para disminuir el dolor y la discapacidad relacionada con el dolor. Esto es un resultado importantísimo para nosotros, para todos los fisioterapeutas que nos dedicamos a la invasiva, porque este trabajo da objetividad y rigor científico a la técnica. Ya nunca más nos van a poder decir nada, nada. Surgirán muchos más estudios, habrá mucho más metaanálisis, pero el tener una revisión sistemática o metaanálisis que diga que la EPI funciona es muy importante. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bien, pues nosotros ahora en la Universidad de Salamanca, junto con el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, estamos intentando ver por qué la EPI hace eso, por qué consigue disminuir el dolor. Sabéis que Jill Cook habla de la teoría del donus, dice que la parte degenerada del tendón sería como el agujero del donus y que la parte sana, entre comillas, del tendón sería todo el bollo del donus, ¿no? Y que dice que muy pocas técnicas o ninguna técnica va a conseguir modificar el agujero del donus, que ahí no hay nada que hacer y que la EPI tampoco haría nada. Con este estudio que nosotros hemos presentado no es así, es verdad que demostramos que la EPI hace algo, pero vamos a pensar que no hiciera nada. Si no hiciera nada al agujero del donus, pero hiciera que disminuyera el dolor, pues a mí me valdría. Y a vosotros yo creo que también. Nos valdría porque conseguiríamos trabajar sin dolor. Es decir, el hacer un ejercicio con dolor, sabéis que el dolor inhibe el músculo. Entonces, el conseguir hacer un simple isométrico, que al paciente a veces lo pones simplemente de puntillas y ya no aguanta, y el poder hacerlo después de un tratamiento de EPI, a mí eso me parece muy importante. Entonces, vamos a intentar investigar los efectos, ya tenemos el estudio hecho, esperemos que podamos empezar a hacerlo ya, investigar los efectos de la técnica EPI sobre las moléculas implicadas en el dolor. Vamos a ver sustancia P, que sabéis que es una molécula más importante en cuanto a la transmisión del dolor, y vamos a ver la GRP, que es un péptido relacionado con el gen de la calcitonina, eso significan las siglas, y es uno de los péptidos más abundantes producidos tanto en las neuronas centrales del sistema nervioso central como en las periféricas. Y es uno de los vasodilatadores más potentes y se cree actualmente que está implicado en la transmisión del dolor fundamentalmente en las tendinopatías. Pues vamos a mirar realmente esos genes, cómo se expresan y si cambian algo al aplicar EPI o no. Bien, entonces la evidencia científica encontrada ya la habéis visto. Os la he contado, todos los artículos que hay, seguramente os hayáis leído muchos de ellos. Y sobre todo lo demás, no tenemos evidencia científica, pero tenemos evidencia clínica. Es decir, la EPI funciona. Y no tienes más que en lugar de poner electrolisis percutánea en PubMed, como hicimos al principio, ponerlo en Google. Y si lo pones en Google vas a ver que hay más de 12.000, 14.000 resultados respecto a la técnica EPI. Y eso es porque la gente lo busca, porque la gente lo demanda. Y si es así, es porque funciona. Si no, desde el año 2008 hasta ahora, que yo llevo 11 o 12 años haciendo EPI, esto se hubiera acabado. Nadie hubiera pedido hacerse EPI, que encima es una técnica con una aguja, que encima es un poco dolorosa, tal. Si sigue, es porque funciona. Bien, entonces es verdad que la evidencia científica y la evidencia clínica tienen que ir siempre de la mano. Eso estamos intentando. Poco a poco se va consiguiendo